¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos a un video más. En esta ocasión nos han llamado porque este chiller carrier presenta una falla. Pueden ver ustedes, aquí tenemos una alarma. No sabemos realmente qué sucede ahorita, pero nosotros vamos a ver por medio de este controlador. Este controlador es conocido como Navigator y sirve para poder sacar diagnósticos, ver el estado de los componentes, el sistema, funcionamiento de toda la máquina. Lo que vamos a hacer primero es, nos vamos a ir hasta alarma, señores, para ver qué es lo que está sucediendo con este equipo. Una vez que estamos ubicados en alarmas, vamos a darle enter. Nos va a mostrar tres opciones. R.alarma significa resetear alarma. Si tú no sabes qué significa cada uno de esos mensajes, puedes apretar la letra Escape y la letra Enter y ahí te dice qué significa cada uno de esos submenús. Ve, ahí te está diciendo resetear todas las alarmas, pero como yo no la quiero resetear, quiero saber qué es. Nos vamos al siguiente y si no sabemos qué significa eso, esa es la alarma actual que existe. Alarma actual, alarma activa, esa es la que está ahorita. Y el otro que dice H.al significa el historial de las alarmas. Si no sabes tú qué significa el H.al, solo aprietas Escape, Enter y ya te dice histórico de alarmas, o sea, todas las alarmas que se han generado durante el periodo de trabajo, puede ser un mes o algo así. Lo que yo necesito saber realmente es qué pasa, qué está sucediendo. Así que nos vamos a quedar aquí donde dice alarma y ahí le vamos a dar Enter. Ahí nos está diciendo que pasa una alarma. La alarma que está surgiendo es la alarma P.10. ¿Qué significa esa alarma? Si no tengo el manual a la mano, si no tengo yo cómo hacer, o sea, fácilmente lo que tengo que hacer es lo mismo. Aprieto la tecla Escape, Enter y ahí me está diciendo qué significa esa alarma. Dice que el alto sobrecalentamiento del circuito C. Ya nos está diciendo qué es lo que está sucediendo con esta alarma. Dice alto sobrecalentamiento del circuito C. Vamos a empezar a analizar, señores, y vamos a empezar a solventar lo que es este problema. En primer lugar, para poder solventar esta falla, tenemos que preguntarnos, ¿sabemos qué es el sobrecalentamiento? Porque si no sabemos qué es el sobrecalentamiento, estamos de igual manera perdidos. Vamos a comenzar. El sobrecalentamiento del circuito C. El circuito C, nos vamos a ubicar primeramente cuál es el circuito C. El circuito C sería este sistema que está aquí: compresor C1, compresor C2, compresor C3, compresor C4. Ya me ubiqué. Este es el circuito que me está dando un problema. ¿Cuál es el problema que me está dando? El problema que me está generando es que hay un sobrecalentamiento alto. Ahora bien, vamos a la pantalla. Y si yo quiero ser un técnico, realmente un técnico de chiller, tengo que saber qué es sobrecalentamiento. Ya me está diciendo que la alarma es la P10. Como yo no tengo el manual, ocupé las teclas Escape y Enter para que me dijera qué significaba. Aquí dice alto supercalentamiento, circuito C. Vale, ahora ya sabemos que en el circuito C ya ubicamos el circuito. Ahora, ¿qué es el sobrecalentamiento? Señores, el sobrecalentamiento es la diferencia entre la temperatura del refrigerante que sale del evaporador. Él sufre un recalentamiento después que se ha convertido 100% en vapor. ¿Cómo se saca este sobrecalentamiento? Este sobrecalentamiento se saca por medio de la temperatura de saturación de refrigerante en el evaporador. En este caso, yo no sé cuánto es la temperatura de saturación, pero lo puedo ir a ver. Me voy a salir de las alarmas y me voy a ubicar en las temperaturas. Temperatura, vamos a ver aquí las temperaturas. Aquí me sale si quiero ver las temperaturas de la unidad 1, si quiero ver las temperaturas del circuito A, del circuito B, del circuito C. ¿Qué temperaturas tengo que ir a buscar yo? Por sentido común o por lógica, voy a ir hasta el circuito C, porque es el que me está dando mi problema a mí, es el que me está generando la alarma. Una vez que esté en el circuito C, ¿qué voy a hacer? Voy a darle Enter. Ahora bien, SCT.C, ¿qué significa eso? Yo no entiendo esto, ingeniero, yo no sé qué significa eso.
Cuando ustedes no saben qué significa algo que les aparece aquí, solo aprietan la tecla Escape y Enter y ya les dice qué significan las iniciales. ¿Ve? ¿Qué significa ese? SCT.C significa temperatura de saturación en el condensador del circuito C. Aquí está diciendo y nos está diciendo que hay una lectura de 68.4. ¿Esa es la que yo necesito? No, yo necesito la temperatura de saturación del evaporador, no la del condensador. ¿Por qué? Porque el sobrecalentamiento es la diferencia entre la temperatura de succión menos la temperatura de saturación del evaporador. Así que regresamos. Esto no me sirve. ¿Cuál es la que yo necesito? Yo creo que la que yo necesito es esta. Succión, satura, esta es la que yo necesito. Temperatura de saturación de succión del circuito C. Esta es la que yo necesito. ¿Cuánto dice que está marcando? Dice que está marcando 50.8. Esa, 50.9 grados Fahrenheit. ¿Qué significa ese 50.9? Esa es la temperatura a la que el refrigerante está hirviendo dentro del evaporador. O sea, a esa temperatura todo el refrigerante se convierte completamente en vapor. De ahí, una vez que sale o empieza a salir del evaporador, ese refrigerante toma un calor extra. Ese calor extra es un calor sensible, el cual se le conoce como sobrecalentamiento. Sobrecalentamiento, supercalentamiento, es lo mismo. ¿Quién se encarga de medir ese sobrecalentamiento o cuántos grados es lo que ha ganado de sobrecalentamiento o de calor sensible? Un sensor. Hay un sensor que está ubicado en la línea de succión. Ese sensor que está en la línea de succión va a marcar la diferencia entre la temperatura medida por ese sensor y la medida del refrigerante convertido de presión a temperatura. Esta temperatura no es un sensor, señores. Esta temperatura no crean que sale de un sensor. Esta temperatura sale de una presión. La presión que está marcando el sistema por medio de un transductor que está colocado por ahí. Hay un transductor de presión. Ese transductor lo que hace es genera una presión y manda un voltaje hacia el microprocesador. Este microprocesador internamente tiene una tabla que para cada presión tiene una temperatura equivalente. Entonces ahorita para la presión que está mandando el transductor tiene una presión equivalente a 51.3. Por lo tanto esa es la temperatura de saturación del evaporador. Ahora bien, el sobrecalentamiento ¿cuál va a ser la diferencia entre el sensor que está colocado en la succión y la temperatura de saturación, que en este caso es 51.5. Quiere decir que la resta, yo a la temperatura que estoy midiendo con el sensor le tengo que restar esto y eso va a ser el sobrecalentamiento. La falla dice que hay un sobrecalentamiento alto. Entonces, ¿qué necesito ver? ¿Cuánto me está midiendo el sensor que está colocado en la succión? Ese sería este. Vamos a ver aquí y otra vez. No sabemos qué significa esto, apretamos. Miren ahí que nos dice temperatura de succión de gas del circuito C. Este sensor sí es un sensor de temperatura y este sí lo vamos a ir a ubicar. Dice que está marcando 102.8 grados Fahrenheit. Si nosotros somos técnicos, tenemos ratos de andar en el campo o tenemos sentido común, nos vamos a dar cuenta de que este 102.8 por sentido común, por lógica, no está bien. Esa temperatura es imposible que esté, porque uno está percibiendo una temperatura aproximadamente de unos 80-85 grados y aquí está marcando 103 grados. Obviamente, como la diferencia entre el sensor, que es este, que es el que está físicamente está puesto en la tubería, está midiendo esto, y le restamos los 50 y algo que estaba midiendo la temperatura de saturación, eso nos genera un sobrecalentamiento demasiado alto. ¿Qué quiere decir? Entonces, que para poder solventar la falla, P10, pueden ver aquí, la falla P10, ¿qué tengo que hacer yo, señores? Ya sabemos que es sobrecalentamiento, ya identificamos cuál era el circuito, ya sabemos cómo es que se hace la resta y todo eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Sí, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer entonces? Tenemos que cambiar el sensor de succión porque ese sensor de succión está dañado. ¿Cuál es ese sensor de succión? Nos vamos a ubicar ahora cuál es el sensor de succión. Recuerden que vamos a ir viendo los circuitos. Circuito B, circuito C. Este es el sensor de temperatura. No, eso no es un sensor de temperatura, señor. Este es un presostato de descarga. Este es el sensor de temperatura. No, esto no es un sensor
de presión. Perdón, no es un sensor de temperatura, este es un transductor de presión que se encarga de mandar. Este es el que sale la medida de 50 punto y algo, porque este manda un voltaje porque mide una presión y esa presión es convertida en una temperatura para sacar la temperatura de saturación del refrigerante en el evaporador. Es el que se encarga de eso. ¿Cuál es el sensor que vamos a cambiar? El sensor que vamos a cambiar, señores, es miren. Este sensor es el que se tiene que cambiar. Este sensor físicamente es el que nos está marcando 102 grados, 103 grados. Este sensor no sirve, está dañado. Y como este marca una temperatura, este marca una presión y lo convierte en temperatura. Y este mide una temperatura, ¿qué sucede? La resta de la temperatura de este menos este nos da un sobrecalentamiento, pero como este está fuera de rango, está muy alta la temperatura, no sirve. Definitivamente este sensor hay que cambiarlo. Una vez que nosotros cambiemos ese sensor, automáticamente nuestra temperatura debe de darnos una lectura correcta y vamos a poder borrar lo que es la alarma P10, porque esa P10 se está generando por un alto sobrecalentamiento debido a que el sensor de temperatura de succión está dañado. En el próximo video vamos a ver cómo hacemos el cambio del sensor y vamos a ver cómo le damos solución a lo que es esta falla. Así que no olviden suscribirse al canal, darle like y estén pendientes de todos los videos.